¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a otro nuevo video. En este video vamos a calcular la caída de tensión de este centro de carga o de este cuadro de cargas. Este es el cuadro de cargas de una instalación que hemos estado dándole seguimiento de cómo se hace el circuito de iluminación, contactos y todo eso. En videos anteriores se van a encontrar cómo llegamos a este plano, cómo se distribuyó la tubería, cómo se consideraron los contactos, los circuitos y todo lo demás. Entonces, en este video vamos a continuar con el cálculo de la caída de tensión. Lo vamos a calcular en porcentaje y en cantidades, ya sea que 5 volt, 2 volt y así. Ok, para esto vamos a empezar con los criterios que nos dice la norma que debemos de tener. Y el cual dice que entre el circuito de alimentación y el circuito derivado no debe superar una caída de tensión de más del 5%. Esto cabe resaltar que es una recomendación, no es un requisito. O sea que si en tu instalación tienes una caída mayor al 5%, no tienen por qué negarte o considerarlo una no conformidad. Entonces, para darle seguimiento y no enfocarnos muy tanto en esto, solamente vamos a darle una leída a lo que dice. Dice, los conductores de circuitos derivados como está definido en el artículo 100. El artículo 100 es donde dice todas las definiciones de qué significa cada concepto, ¿no? Entonces, dice, dimensión para evitar una caída de tensión mayor que 3% en la salida más lejana del alimentador a la carga de calefacciones, de fuerza, alumbrado o cualquier combinación de ellos, en los que la caída máxima de tensión combinadas de los circuitos de alimentación y de los circuitos derivados hasta el contacto más lejano no supere el 5%. Proporcionar una razonable eficiencia del funcionamiento. Para caída de tensión de los conductores de los circuitos de alimentación, véase la tabla o la nota 2 del artículo 215-2. Este es el artículo 215-2. Aquí está. Y básicamente nos dice lo mismo, que en la combinación del alimentador con el circuito derivado no debe superar el 5%. Aquí pues hay una controversia donde dicen que es el 3% el derivado y el 2% el alimentador y así. Pero para no revolvernos mucho con esos conceptos, solamente vamos a considerar que no debe pasar el 5%. Y vamos a hacerle caso, en esta instalación vamos a hacerle caso a esa condición de que no supere el 5%, ya que si nuestra instalación supera el 5%, pues ya podríamos tener pérdidas de eficiencia en los equipos, pérdida de vida útil y no queremos pasar por esas condiciones, por lo cual vamos a hacer la instalación donde la combinación entre el alimentador y el circuito derivado no supere el 5%. ¿Ok? Entonces, para esto vamos a tener la siguiente fórmula. Bueno, las siguientes tres fórmulas, pero en esta aplicación solamente vamos a usar dos, porque no tenemos circuitos de tres fases, ya que la instalación es para una casa residencial. Solamente vamos a usar estas dos. En un futuro, en otro video, muy seguramente vamos a utilizar la tercera. Pero la caída de tensión se puede calcular de otra forma, o más bien dicho, se debe de calcular de otra forma. Pero por cuestiones prácticas y pues agilizar un poquito el cálculo, vamos a hacerlo así, de esta fórmula. Pero después, a lo mejor en el circuito de alimentación, ya tomamos la fórmula que dice la norma. Se calculan cosas más complicaditas, un poquito más complicaditas, porque tienes que ver la impedancia, la resistencia y todo eso de los conductores, lo cual es la forma ideal, pero la verdad no hay tanta diferencia con el resultado obtenido de la forma oficial a esta forma que les estoy enseñando en este video. Posteriormente vamos a ver la otra forma, la forma adecuada. Entonces, esta forma sencilla, vamos a llamarla así, dice que cuando tú tienes un circuito monofásico de una fase, tienes que multiplicar 4 por la longitud en metros
por la corriente del circuito o el alimentador en dicho caso, entre el voltaje de fase a neutro o de línea a neutro, como quieran verlo, por la sección. La sección del cable se mira aquí en la tabla 310-15-16, es esta cantidad que está aquí, la que está a la mano izquierda, la que dice milímetros cuadrados. Esta es la sección del cable en milímetros cuadrados y aquí pueden ver que para calibre 12 tenemos una sección de 3.31. Y entre más disminuye el número, vamos aumentando la sección, o sea, el cable se va haciendo una sección más grande. Y hasta llegar a los calibres de un 0, 2 ceros, 3 ceros y 4 ceros y a los KC1000. Entonces, estos son los datos que vamos a considerar para la sección o la S, que aquí dice en la fórmula. La S se va a sustituir dependiendo de cada cable que vamos a considerar. En este caso, yo hice un ejemplo donde le puse que tenemos un cable de 3.31 milímetros, el cual consiste o es equivalente al cable calibre 12. Este ejemplo se hizo considerando cable calibre 12 y tenemos una corriente para el ejemplo teórico o ejemplo que tenemos aquí de 12 amperes, una distancia de 10 metros y pues una tensión entre fase y neutro de 127 volts. Entonces, si vamos a ver que si nosotros aquí le aumentamos la distancia, va a aumentar la caída de tensión. Esto es en porcentaje el valor que tenemos ahorita en este caso. Después vamos a calcular a cuántos volts equivalen, pero el dato que realmente nos importa para ponerlo nosotros en el diagrama unifilar en un futuro es el porcentaje. Solamente vamos a poner el voltaje en unidades de 5 volts, 3 volts o lo que sea que represente la caída de tensión para que ustedes lo puedan ver más, como quien dice, más tangible, ¿no? El voltaje que va a llegar ahí va a ser de 127 menos 3 volts, entonces le va a llegar 124 volts, por así decirlo. Entonces, para eso quiero yo hacer el otro cálculo, pero con que ustedes calculen el porcentaje es más que suficiente y ese porcentaje es el que vamos a utilizar para ponerlo en el diagrama unifilar y es el que es auditable y es el que podemos entregar en el caso de un diseño de una instalación eléctrica. Entonces, vamos a ponerle aquí una distancia más grande, 25 metros, y miren que el porcentaje de la caída de tensión aumenta. Si nosotros aumentamos más, 150 metros, pues aumenta considerablemente, ¿no? Vamos a regresarlo a 15 metros y vamos a aumentar la corriente para ver qué pasa. Vamos a ponerle 15 amperes. Entonces ya ven, aumenta también. Si nosotros le ponemos más amperaje, aumenta más. No estamos diciendo que le puedas poner 20 amperes a un cable calibre 12, solamente es un ejemplo práctico para que ustedes se den cuenta qué pasa si aplican esa corriente en estas condiciones. Miren, tenemos ya una corriente de 7.37. Vamos a también a ponerle aquí el igual para que también podamos verlo en el caso que en esta instalación sea de dos fases. ¿Ok? Esta es la aplicación cuando tenemos una condición de dos fases, teniendo entre fase y fase 220 volts y cambia un poquito la fórmula porque aquí en esta parte de arriba lo van a multiplicar por 2. Van a cambiar el 4 por un 2 cuando ustedes tengan en la instalación un alimentador de un circuito, por ejemplo, de un aire acondicionado de dos fases, monofásico a dos fases, y nos daría 2.60% de caída de tensión. Y también, ¿por qué no? Vamos a ver si fuera un circuito trifásico. Entonces, en este caso, la fórmula también cambia porque le vamos a agregar la raíz de 3. Esta raíz de 3, siempre cuando es un circuito trifásico, siempre la van a encontrar. En este caso, y en la mayoría de las veces, es por la distancia vectorial que hay entre línea y línea cuando tenemos un circuito trifásico. En otro video también les podemos presentar esta condición. Miren, como pueden ver, si nosotros tuviéramos un circuito de dos fases con una corriente, perdón, una distancia de 15 metros, una corriente de 50 amperes y un cable calibre 12,
que tenemos esta condición. Repito, no le estoy diciendo que se pueda, pero simplemente es un ejemplo. Entonces pasaría esto. Aquí tuviéramos un 1%, de 1.42% de caída de tensión, aquí tendríamos 0.41, y acá si fuera un circuito trifásico, o sea, 3 líneas, tendríamos una corriente en cada línea de 10 amperes, pues tendríamos esta condición. Cabe aclarar que obviamente la potencia en el circuito de 2 fases y de 3 fases no sería el mismo. O sea, si tú tienes una corriente de 10 amperes en un circuito de una sola línea, pues tendrías una potencia, vamos a decir, pequeña. Pero si ya tendrías en un circuito de 2 fases una corriente de 10 amperes, sería una potencia más grande, aunque no lo estamos viendo en esta aplicación. Y pues si tendríamos 10 amperes por línea en una instalación trifásica, todavía sería una potencia más grande, ¿ok? Pero no lo estamos presentando, ¿no? Por eso pueden a lo mejor confundirse poquito, pero es porque no estamos considerando nosotros la potencia. Pero en base a solamente presentarles las fórmulas, estas serían las fórmulas. 4 veces por la longitud por la corriente entre el voltaje entre fase y neutro por la sección del cable.